en esta sesión vamos a observar cómo se crea el banco de preguntas. El cuestionario también lo podemos crear. Hay dos opciones. Primero, crear un cuestionario como una actividad o recurso, o la otra es directamente crear el banco de preguntas. En la mayoría de los cursos se trabaja por temáticas. Es preferible ir categorizando las temáticas para luego poder tener un banco de preguntas bien elaborado. Entonces vamos a generar primero el banco de preguntas, que servirá como instrumento, como insumo del cuestionario cuando apliquemos a cada una de las unidades. Bien, entonces para crear el banco de preguntas nos dirigimos a esta ruedita, que es nuestra configuración del curso, y vamos a presionar al último donde dice aún más. Y en la parte final vamos a tener el banco de preguntas, y lo que primero deberíamos definir es las categorías. Yo voy a definir dos categorías de preguntas. Voy a hacer preguntas tipo A y preguntas tipo B. Bien, entonces por defecto nos encontramos en el curso Moodle 3.3 para tutores, que es donde deberíamos trabajar. Si vamos a trabajar desde una categoría, que por ejemplo aquí podría ser capacitación, y desde ahí vamos a ir tomando las preguntas para los cursos, entonces deberíamos configurar acá. Pero en nuestro caso vamos a utilizar dentro del mismo curso las categorías para poder seccionar en temáticas el banco de preguntas. Entonces la categoría padre en este caso, ustedes ven lo que habíamos dicho hace un momento, pero vamos a mantener por defecto en el curso de Moodle 3 tutores. Entonces voy a poner aquí preguntas tipo A. Si quisiera darle alguna descripción, voy a copiar la misma, pero si quisiera dar alguna descripción amplia de esta categoría, tendría que poner acá, añado esta categoría. Sí, y ahora tengo, fíjense que en la parte superior, en la categoría del curso Moodle 3 para tutores, ya tengo mis preguntas tipo A. Ahora vamos a crear en la misma categoría padre del mismo curso Moodle 3 tutores una categoría, perdón, preguntas tipo B. Sí, y aquí vamos a poner preguntas tipo B. Correcto, B mayúscula. Añadimos la categoría. Ya tenemos dos tipos de preguntas, tipo A y tipo B. Correcto. Hemos añadido entonces la categoría y ahora sí podríamos ingresar. Sí, vamos a ingresar a confirmar nuestra categoría que está creada. Perfecto. Y asimismo podríamos confirmar nuestra categoría de preguntas tipo B. No tenemos preguntas por el momento, así que vamos a volver. Sí, vamos a volver a nuestro banco de preguntas en nuestra cinta de despliegue de ruta a banco de preguntas. Ya, entonces estamos en la categoría que sería preguntas tipo A, preguntas tipo B, dependiendo de cuál vayamos a trabajar. En este momento vamos a trabajar en preguntas tipo A y vamos a tener la creación de una nueva pregunta. Pues unas de las opciones que tenemos aquí son preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, con arrastre y soltar marcadores, o sobre texto, sobre una imagen, opciones calculadas, calculadas de opción, calculada simple, elegir palabra, emparejamiento, respuestas anidadas y otro tipo como de descripción. Vamos a empezar por la de opción múltiple. Seleccionamos opción múltiple y vamos a dar un clic en agregar. Yo he tomado unas preguntas tipo de base estructurada generadas por el Ministerio de Educación, que los tengo en un documento Word que lo pueden ver ustedes acá. Son de estudios sociales y el primer tema aquí es del universo y la Tierra. Si deseo podría darle este nombre de acá a la pregunta para poder identificarla luego. O la otra opción sería poner pregunta 1, pregunta 2, dependiendo de
cuál sea su necesidad de organización de las preguntas. Voy a tomar yo este tema, entonces lo voy a copiar y este va a ser mi nombre de la pregunta. Voy a poner 1 punto, sí, el universo y la Tierra. Ahora vamos a escribir la pregunta. Voy a copiar desde mi texto que tengo acá, voy a excluir el numeral, en este caso que sería el 1.1, solo copio la pregunta, copio y la voy a pegar aquí en el enunciado de la pregunta. Listo, está configurada la pregunta. Sí, la puntuación por defecto, normalmente trabajamos con 1. Una retroalimentación general que podría ser un mensaje de motivación, ¿no? Felicitaciones por su esfuerzo. Continuemos con el mismo ímpetu. Listo. Entonces, dentro de las opciones podemos generar una sola respuesta o varias respuestas, depende del tipo de pregunta. Hay preguntas de opción múltiple que sí nos permiten más de una respuesta, o depende de cómo estén estructuradas, obviamente, o solo una respuesta. En este caso vamos a trabajar con solo una respuesta. Y bien, podemos, de acuerdo a las opciones que vamos a tener, vamos a barajar las respuestas para que aleatoriamente en las siguientes opciones con otras personas, otros alumnos o estudiantes, no se presente el mismo orden de las preguntas. O sea, no siempre sea la A a todos, sino puede ser en un caso la A, la B, la C, la D, dependería, ¿no? Y bien, vamos con la primera respuesta. Entonces la primera elección que tenemos lo vamos a copiar de acá. Nos dice sin, por favor, sin el literal A, solo la respuesta. Entonces nos dice que, perdón, no lo copié. Vamos a copiar, correcto. Ahora sí vamos a pegar acá. Entonces tenemos la primera respuesta. Si es que la calificación es correcta, o sea, si la respuesta es correcta, yo voy a darle algún tipo de calificación. En este caso sería ninguno, ¿no? Porque no es esta la respuesta correcta, es la B. Vamos a copiar la literal B. Vamos a pegar en nuestra elección número 2. ¿Sí? Y aquí podríamos poner la retroalimentación. En este caso vamos a poner no corresponde. Perdón, no corresponde. ¿Ya? Y la calificación en este caso, que es la adecuada, sería 100%. Si tuviera yo estas dos, en el caso de que haya tomado aquí varias respuestas, la elección 1 y la elección 2, si son las dos respuestas correctas, tendría que poner calificación 50% a la una y 50% a la otra. En este caso, únicamente la correcta es la elección 2. Hago una corrección aquí en el texto y vamos a poner la elección 3. Vamos a ver, la copiamos. Elección 3, calificación ninguno. Y la elección 4 tenemos la opción D. Sí. Sí, es correcto. Si tuviéramos más opciones, 5, o si necesitaríamos más opciones, es decir, podemos añadir 3 opciones más, 6, 7, 8. Bien, esto es importante que generemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos respuesta correcta, parcialmente correcta, respuesta incorrecta por default, pero usted, o por defecto, y usted puede hacer configuraciones de aquí, poner la motivación a la justificación. ¿Sí? Múltiples intentos. Si permitimos nosotros en el cuestionario que se puedan hacer intentos, se va a ir penalizando. En este caso, si usted no quiere es decir, que haya una sola oportunidad, entonces deberíamos poner la penalización 100%. Es decir, que si hace otro intento, igual pierde su nota. Y aquí tiene las opciones de pista para segundos o terceros intentos. Bien, no tenemos nada más. Creo que está lista nuestra pregunta. Y entre las opciones finales tenemos guarde cambios y continúe editando para que no se vaya a perder. O guardar y cerrar. Sería guardar cambios, ¿no?
Presionamos guardar cambios y ya tenemos nuestra primera pregunta. Comprobemos cómo quedó cuál fue el resultado de esta primera configuración. Fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes, vamos a hacer una vista previa y así va a ver el estudiante, ¿no? Pregunta 1 sin responder aún, puntúa como 1 y estaba la pregunta que tiene en común las fuerzas externas y las fuerzas internas del planeta Tierra y seleccione. ¿Recuerdan ustedes cuál era la respuesta correcta? Ingresamos normalmente en la B, ¿verdad? Vamos a ver en este caso a qué corresponde y nos dice que la B, que es la respuesta correcta, nosotros le ingresamos en la segunda opción, construyen y modelan el relieve terrestre. Acá se encuentra en el literal C. Con esto hemos verificado que se está sorteando, se están reclasificando las preguntas de acuerdo al intento. Entonces es importante no ubicar las respuestas con los literales que les había dicho, ni la pregunta con el número de pregunta. Bien, esta es una de las formas como se le va a presentar al participante, al estudiante, este tipo de preguntas. Y aquí tenemos, bueno, algunas opciones que podríamos ir configurando, que ya la habíamos previamente configurado dentro al elaborar la pregunta. Bien, este ha sido el tutorial para este tipo de preguntas y así podríamos generar con una pregunta más que tenemos aquí de ejemplo. Vamos a repetir este proceso brevemente. Entonces vamos a crear una nueva pregunta, es opción múltiple, la vamos a agregar. Sí, habíamos dicho que la pregunta, esta categoría, este sería el número D, este sería, no tenemos aquí la temática, sigue siendo el universo y la Tierra, entonces este sería 2, el universo y la Tierra, 2 punto, la anterior la cargamos como 1, y ahora vamos a tener la pregunta. Entonces la teoría del Big Crunch plantea que la pregunta planteada, si hay alguna retroalimentación la ponemos acá, solo una respuesta, porque en este caso la correcta es la D. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a copiar la primera respuesta que no tiene asignación de valor o de calificación. La segunda respuesta en la opción 2 no tiene asignación de valor. La tercera respuesta sería aquí, correcto. Y la cuarta respuesta, que es la correcta, la ubicamos en la elección 4 y le damos un valor de 100%. Listo, no tenemos más opciones y guardamos los cambios. Y como ustedes pueden observar, ya tenemos dos preguntas creadas acá con el mismo nombre. Una para el universo y la Tierra tenemos dos preguntas, la 1 y la 2. Ya depende cómo ustedes categoricen las preguntas. Muy bien, hasta aquí llega este tutorial de cómo crear preguntas dentro del banco para opción múltiple.